Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí al primer programa del año 2022 aquí en Contracultura. En este programa específico de Noticias Contracultura News, un lugar que les va a permitir hacerse una perspectiva mucho más global de algunas de las cosas que están pasando en el mundo. Hoy día tenemos un programa completamente recargado con muchísima información que estoy seguro que les va a servir para hacerse una perspectiva más real de muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo el día de hoy. Así que les quiero dar a todos la bienvenida y agradecer, por supuesto, a todas las personas que cooperan con este canal y que hacen posible que esta misión se siga llevando a cabo. Son ustedes los que nos permiten seguir con este trabajo y agradecer especialmente, además, a todas las personas que comentan y de manera muy especial a todas las personas que nos ayudan a compartir los videos, que sin duda nos permite llegar a más gente y permite que esta información salga a la luz. Así que bienvenidos todos aquí al primer programa de Contracultura del 2022, cuando hoy día ya es viernes 7 de enero de este año, y vamos a comenzar con este programa todo después de este pequeño corte comercial. Quédate muy atento, ya volvemos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en este primer programa, como les decía, del año 2022. Y recordarán ustedes durante el año pasado que hemos venido advirtiendo de cómo se están manejando las influencias del Partido Comunista Chino, especialmente en América Latina, y cuáles pueden ser las repercusiones de esto. Vimos en muchísimos programas que hicimos el año pasado la relación que había, por ejemplo, entre la infraestructura, las inversiones, ¿cierto? La corrupción en América Latina, que además estaba fomentando, por el mismo tema de las crisis económicas, estaba fomentando que otros se aprovecharan de esto, y es el caso de lo que está haciendo justamente el régimen chino, donde a través de la corrupción, de la falta de capital y una serie de cosas más, hemos visto cómo van ganando terreno en estas áreas. Y resulta que ahora un informe muy detallado del medio norteamericano, el Washington Examiner, ha mostrado claramente, que es un artículo muy importante, este plan de China para poder apoderarse de América Latina. Y es Beijing quien ha firmado ahora un nuevo acuerdo para poder compartir tecnología nuclear, por ejemplo, construir redes 5G, desarrollar programas espaciales, además de inyectar préstamos baratos en el patio trasero de Estados Unidos. Todo esto en una amenaza creciente, por supuesto, para el régimen de Estados Unidos. Así que esta vez se ha puesto por escrito esto. Es un nuevo acuerdo que dice que va a profundizar estos lazos con países de América Latina y el Caribe. Es un nuevo acuerdo, además, que hará que Beijing comparta tecnología nuclear, como les decía, construir estas redes 5G y de comunicaciones, donde van a ayudar a desarrollar programas espaciales e inyectar préstamos de infraestructura baratos también en la región. Todo esto en un intento por comprar influencia. Esto es una cosa que ha durado durante muchos años, no es algo nuevo, como muchos de ustedes sabrán, y ha tenido un gran impacto en el comercio, por ejemplo, en la región. Todo eso lo hemos podido ver. También cómo ha disminuido el poder de Estados Unidos. Y esta vez Beijing planea hacerse cargo de este patio trasero de Estados Unidos. Obviamente todo esto es una amenaza creciente para Estados Unidos, han advertido algunos analistas. Pero ¿de qué se trata esto? Pongan mucha atención. Este pacto, este acuerdo entre líderes de América Latina y además en el Caribe, pretende profundizar todos estos lazos en casi todas las áreas de la sociedad, y hay un analista que comparó esto con un complot para apoderarse de la región. Parte de este acuerdo, por ejemplo, ha comprometido suministrar a la región con esta tecnología nuclear civil, entre comillas, para poder ayudar a desarrollar programas espaciales pacíficos, entre comillas, construyendo además estas redes, como les decía, de 5G, del tipo que Washington ha advertido que se va a utilizar para espiar a las personas y además para inyectar dinero barato, préstamos también, financiación, para planes de desarrollo elaborados y muy específicos. También se han comprometido no solamente a eso, sino que a construir algunas escuelas, financiar clases que enseñen la idioma y la cultura. Todo esto, aunque todas estas instituciones sabemos que han sido criticadas en otros lugares por impulsar la propaganda estatal del partido y camuflar, por supuesto, la cultura china con la cultura
del PSC directamente, con la propaganda y la adoctrinación. Por supuesto que esto mina la libertad académica y la libertad de expresión también. Y esto es algo que ha durado durante mucho tiempo. Y se han visto cientos de miles de millones de dólares que se han invertido en la región para poder construir esta infraestructura crítica, como por ejemplo lo que hemos hablado muchas veces. Estos puertos, las carreteras, las plantas de energía, ¿cierto? Todo lo que es infraestructura crítica, ellos tienen mucho interés. Y además muchos creen que esto es un intento para poder comprar influencia en el patio trasero de Estados Unidos. Así que dice un analista que hay absolutamente la ambición de que China se convierta en la influencia dominante de América Latina. Esto lo dijo Mateo Haidar, investigador de la Fundación Heritage, sobre la base, refiriéndose a este último acuerdo. Pero ¿qué dijo además? El desafío es amplio y hay absolutamente un interés militar y de seguridad allí. Esta amenaza está creciendo y es un tipo de amenaza diferente a la que vimos con los soviéticos. Todo esto se lo dijo al medio el Washington Examiner, como les decía. ¿Quién más ha hablado aquí? Que es importante poner atención. El profesor Evan Ellis, de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, agregó además, dijo, los chinos no dicen queremos apoderarnos de América Latina, pero claramente establecieron una estrategia de participación multidimensional que si tiene éxito va a ampliar significativamente su apalancar y producir enormes preocupaciones de inteligencia para los Estados Unidos. Así que ahí lo tienen. Una vez más, podemos ir avanzando a través de este tipo de noticias y ver que lo que les estábamos diciendo hace más de un año atrás, hoy día se ve más concreto. Lo más preocupante quizás es el compromiso, por ejemplo, de intercambiar tecnología nuclear y promover proyectos prácticos relevantes, como por ejemplo la formación de científicos nucleares para poner en juego las ventajas que ofrecen la tecnología y la energía nuclear. Porque dentro de todo esto, estos compromisos la mayoría parecen rutinarios, como las promesas, por ejemplo, de preservar el medio ambiente, desarrollar tecnología ecológica y promover la igualdad y la sostenibilidad. Otro de los motivos de preocupación, además, y para esto hay que ver algunos programas pasados también y entender esto en contexto, es el tema del espacio y los programas espaciales que está desarrollando China, como tiene estas sofisticadas armas que podrían anular completamente la operación de ciertos satélites y que ha causado gran preocupación. Así que estos programas espaciales que dicen ellos para la exploración pacífica del espacio también puede ser un motivo de preocupación, porque sabemos que Beijing en el pasado ha tratado de hacer pasar este lanzamiento de satélites espías, por ejemplo, como naves de comunicación simplemente, y recientemente además rechazó las acusaciones, si ustedes recuerdan, de que había probado una bomba nuclear orbital hipersónica, diciendo ellos que en realidad era una nave espacial civil destinada a la exploración pacífica del espacio. Pero ¿qué más hay acá que es preocupante? Por ejemplo, hemos visto que se está utilizando, según reporta este artículo, el mismo patrón similar al de préstamos baratos que utilizaron en África, proyectos de construcción además, las compras de infraestructura clave para poder adquirir esta influencia en África, que por supuesto ellos esperan que le ayude a competir con Estados Unidos, y Beijing ahora está construyendo su primera base militar además en el extranjero, en la región, y se cree que está explorando un sitio para una segunda base militar. Así que es importante entender que parte de este acuerdo dice lo siguiente, que las dos partes se comprometen a cooperar en la construcción de infraestructura terrestre para apoyar los programas espaciales. Todo esto aumenta la posibilidad, por supuesto, que dicha tecnología pronto pueda ser lanzada, controlada o monitoreada desde Beijing, por supuesto. Tenemos también, por ejemplo, el famoso acuerdo del 5G, que está prometiendo una mayor cooperación en infraestructura digital, equipos de telecomunicaciones y el 5G, por supuesto, con el objetivo de poder manejar el Internet de las cosas en un futuro y controlar y espiar a la población, que es lo que han alertado bastantes analistas. Recordemos que además Estados Unidos se ha encerrado justamente en una guerra por los poderes con China. Esto ha pasado durante años por el despliegue de la tecnología 5G. Recordemos además que se supo que Beijing estaba avanzando en la carrera para poder construir estas nuevas redes de información en el mundo.
También Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos, recordemos que presionó también con fuerza en los últimos años de la administración Trump para persuadir a las naciones occidentales y a los aliados de Estados Unidos de que abandonaran la tecnología, advirtiendo que ésta se usaría para espiar a los usuarios. Aquí es bastante interesante porque sabemos que los norteamericanos hacen lo mismo con su pueblo, pero aquí parece que es una carrera por quién se queda con el control de espiar a los ciudadanos. Sin embargo, parece mucho más peligrosa la injerencia de China y que esta tecnología pueda estar en manos de ese país. Otra de las cosas claves y más preocupantes, por lo menos que yo encuentro que es una de las cosas más preocupantes, es estas promesas que incluyen la profundización de lo que se denominan estos lazos comerciales en los mercados comerciales y financieros, además, incluida la inversión y préstamos para planes de desarrollo elaborados. Ayudar además con la transición hacia la energía verde mediante la construcción de nuevas plantas de energía, por ejemplo. O sea, si dejamos la energía en manos del control de Beijing, bueno, imagínense lo complicada que es esa situación para la región. Pero también están interesados ellos, por ejemplo, en otras cosas como la exploración del petróleo, el gas, la minería y todo esto disfrazado de estos proyectos ecológicos que se supone que van a tener prioridad por sobre los combustibles fósiles, pero sabemos que no es así. Sabemos que hay un interés real en la exploración de petróleo, gas, minería, metales raros y todo ese tipo de cosas. Una de las cosas claves es el tema de la educación que no hay que perder aquí de vista, porque China está prometiendo construir estos llamados institutos Confucio, que no es otra cosa que tratar de introducir al partido la educación y tratar de manera amistosa, con la excusa de la cultura, utilizar a las escuelas, a los programas educativos, con el fin de enseñar, según ellos, el idioma y la cultura china, pero sabemos que estas instituciones, como el Instituto Confucio, ha sido acusada de difundir información falsa y en el fondo es un ente de propaganda estatal china. Y detrás de eso está el ejército, por supuesto. Y si no creen esto, habría que revisar las palabras del líder del PSC, Li Changchun, quien una vez describió a estas escuelas y dijo que eran una parte importante de la estructura de propaganda china en el extranjero. Así que son ellos mismos los que lo están diciendo. Y todos estos institutos Confucios se han denominado, por ejemplo, por Washington como una misión extranjera china, lo que significa que es propiedad o está siendo controlada por el Estado. Mike Pompeo además acusó en su tiempo a estas escuelas de promover la propaganda global y la campaña de influencia maligna de Beijing. Hechos concretos, por ejemplo. Desde el año 2005 hay 3 bancos de inversión estatal que son los más grandes de China y han prestado unos 140 mil millones de dólares a países de América Latina, por ejemplo, para pagar todo desde estas centrales nucleares hasta represas, carreteras, ferrocarriles, puertos y además redes telefónicas. Se han prestado millones de dólares más, que nadie sabe exactamente cuántos son, a través de otro tipo de contratos con bancos comerciales, por ejemplo, iniciativas financieras y privadas y otros acuerdos que son opacos y difíciles de rastrear, aunque los investigadores ya han descubierto que a veces eclipsan los acuerdos realizados en los libros. Así que el juego aquí, la estrategia de China es jugar al gong, donde no voy a derrotar a ir por la cabeza del rey, sino que voy a ganar influencia y voy a ganar influencia a través de la conquista de espacios. En concreto también tenemos lo siguiente, y a esto hay que ponerle muchísima atención, porque ¿quiénes son los socios, por ejemplo, que han adherido a esta iniciativa One Belt, One Road, esta iniciativa de China, ¿cierto? Este proyecto de construcción global de 1 billón que tiene como objetivo mejorar estas redes comerciales, esa es la excusa y la infraestructura que será beneficiosa finalmente para China a largo plazo. Los socios en la región, bueno, incluyen a Venezuela, Cuba, que también vamos a hablar del caso de Cuba. Recordemos la deuda que tiene Venezuela con Cuba, por ejemplo, o sea, con China, perdón. También Ecuador, Panamá,
Panamá es un problema aún mayor porque contiene el enormemente valioso Canal de Panamá, que originalmente se construyó con fondos estadounidenses, así que es importante para ellos controlar los puertos y en este caso controlar este tipo de rutas que son claves. Así que Cuba también es otro país que se ha sumado también a la franja y a la ruta, y esta semana anunció que aceptará la ayuda china, además para mejorar su red eléctrica con un enfoque en las energías renovables. Bueno, ahí lo tienen. Hemos hablado hace cuánto tiempo de esto y ahora vemos claramente, bueno, esto ya estaba pasando cuando lo estábamos hablando, pero claramente ahora vemos un empuje aún mucho mayor de este tipo de iniciativas. Y pasemos a otra noticia muy importante, porque esto por supuesto también tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí anteriormente y cuál es el peligro de todo esto, considerando además los sistemas de crédito social que ahora se pretenden exportar de China y que estamos viendo que se están comenzando ya a preparar a la gente para utilizar estos sistemas de puntaje, donde usted tiene un puntaje de acuerdo a su comportamiento y por supuesto no puede criticar al gobierno, se elimina absolutamente la libertad de expresión, por supuesto se le pone coto y atajo a la libertad de movimiento, lo que usted puede comprar, dónde puede viajar, etc. Todo esto con la excusa del buen comportamiento. Y resulta que esto llega a tal punto que probablemente se van a sorprender con esta noticia, porque ahora los mismos científicos chinos han creado un fiscal de inteligencia artificial, según reporta el Telegraph, primero en el mundo, que va a decidir el destino de las personas, por ejemplo. Dicen que han creado este primer fiscal de inteligencia artificial del mundo que puede decidir si acusar a las personas de delitos, por ejemplo. Estos investigadores que han creado esto, ellos dicen que esta tecnología puede decidir sobre los cargos con más del 97% de precisión, todo esto basándose en una descripción verbal del caso. O sea, es la inteligencia artificial, que va a poder interpretar, ¿cierto? Basándose en una descripción verbal de un ser humano y va a terminar por interpretar y hacer un veredicto sobre si esta persona es culpable o inocente. ¿Hasta dónde llega esto? Nos preguntamos. Aquí no hay ninguna preocupación real por los derechos humanos y la vida de las personas. Si nos van a poner y pretenden ponernos a disposición de las máquinas y que las máquinas finalmente decidan hasta si vamos presos o no. Quien inyecta los datos, por supuesto, al algoritmo, ese es el problema. ¿Cómo aprende? ¿Cómo va aprendiendo este sistema de inteligencia artificial? Es ahí el problema. Toda esta máquina además fue construida y probada por la Fiscalía Popular de Shanghái Pudong. Es la fiscalía de distrito más concurrida en China. Y hasta ahora puede identificar y presentar cargos por los 8 delitos más comunes de Shanghái, incluido el fraude con tarjetas de crédito, el robo, la conducción peligrosa, las disputas, que también es un delito que a menudo se usa contra los disidentes. Así que muy conveniente empezar por este tipo de cosas, ¿cierto? Por los fraudes. Los fraudes son siempre utilizados para poder llevar más control y utilizar a la tecnología para ejercer más control. Se habla mucho de la falsificación, por ejemplo, ahora de documentos relacionados a todo este tema del COVID y obviamente la gente que está metida en ese tema no se da cuenta que lo que están haciendo es empezar con el sistema del chip, justamente con la excusa que van a tener de que hay fraude. Lo vimos eso además en un programa que se los recomiendo muchísimo. Yo no olvido nunca ese programa, porque se está cumpliendo a cabalidad, está aquí en el canal, y se llama El Nuevo Orden de los Bárbaros, programa 1 y 2, son 2 capítulos. Vean ese programa y se van a sorprender. Así que esta tecnología se ha estrenado usando más de 17.000 casos desde el año 2015, ya vienen trabajando de esto. De estos 17.000 casos fueron recopilados aparentemente hasta el año 2020. Y todo esto puede ejecutarse en una computadora de escritorio y decidir si presionar un cargo analizando ciertos rasgos, por supuesto obtenidos de una descripción del caso generada por humanos. Todo esto según un informe de
un matutino del sur de China. Una vez que se presentan estos cargos, es casi seguro que terminen en condena, ya que la tasa de absolución en China es inferior al 1%, por ejemplo, así que pueden hacerse ahí una idea de hacia dónde va esto. Además, el científico principal de este proyecto, el profesor Qi Yong, director del Laboratorio de Gestión de Grandes Datos y Conocimientos de la Academia China de Ciencias, dijo que la máquina podría liberar a los fiscales para que se concentren en tareas más difíciles. El sistema puede reemplazar a los fiscales en el proceso de la toma de decisiones hasta cierto punto, dijo Xi, y sus colegas en un artículo publicado este mes en la revista china revisada por pares, Management Review. Ya hemos visto cómo China ha incorporado estas tecnologías de inteligencia artificial, el Big Data, por ejemplo, para transformar la manera en que funciona el sistema legal, por ejemplo, y vimos también que en el año 2017 las autoridades también lanzaron el primer tribunal cibernético del país que permite a las partes, en casos relacionados con lo digital, como el comercio electrónico, comparecer a través de un chat de video frente a los jueces virtuales de inteligencia artificial. Así que está totalmente claro hacia dónde quieren llevar esto y cómo están tratando de utilizar la inteligencia artificial, los sistemas de crédito social, la tecnología para poder controlar y supervisar a la población. También hemos visto algunos funcionarios estadounidenses que se han preocupado con esta situación, según ellos, de que la inteligencia artificial en China, cómo está funcionando y además las ambiciones similares eventualmente que le podrían dar a Beijing una ventaja crítica en el ejército. Vimos la edición genética, por ejemplo, de los soldados chinos, que es otro programa que se está trabajando. Y si eso es lo que están contando, imagínense lo que puede haber detrás. El tema también es preocupante, el tema de cómo se va a manejar la atención médica, entendiendo las cartas y las inversiones que hay en el tema de la medicina también en China, en otros sectores claves, en el sector de la genómica, por ejemplo, que es algo que les explicaba en un video anterior. Y en octubre, por ejemplo, el ex jefe de software del Pentágono le dijo al Financial Times que China ya había ganado la batalla de la inteligencia artificial con los Estados Unidos y se dirigía hacia el dominio global. ¿Cuál es la gran preocupación aquí? La corrupción en América Latina, la mediocridad de los políticos, la falta de visión que tienen para construir un real futuro para sus habitantes, y en eso también se incluyen los habitantes, la mediocridad en general de no ver más allá, de tener conciencia del valor de sus recursos naturales, por ejemplo, el valor de todo lo que tienen los países de América Latina en general, la falta de visión de eso promueve este tipo de que se inserten este tipo de poderes, aprovechando además que la gente está dividida. Ese es el gran peligro que hemos venido alertando hace muchísimo tiempo, y aquí lo tienen. Aquí lo tienen. ¿Qué más se puede decir acá? Cuando los países están divididos y la gente está peleándose entre ellos, siempre va a haber alguien que puede tomar ventaja de eso, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Gobiernos deficientes, corruptos, gente no preparada para los cargos y que van a necesitar dinero, señores, tarde o temprano van a necesitar dinero y no van a tener la capacidad ni la voluntad de poder generar ese dinero. ¿A quién van a recurrir a pedir dinero? Ese es el problema que tenemos acá y que es de los temas más preocupantes. Bueno, pero hay mucho más. Pongan atención porque hay un nuevo estudio que habla de cómo los bebés que nacen durante la crisis del COVID sufren retraso en el desarrollo. Este es un estudio que habla de cómo los niños nacidos en el año 2020 desarrollan habilidades sociales y motoras a un ritmo mucho más lento que los que han nacido antes. Y los investigadores creen que la ansiedad relacionada con la pandemia puede ser el desencadenante de estas diferencias del desarrollo. Así que aquí tenemos daño colateral por todas partes, producto además de las medidas que se han adoptado aquí y que quienes las adoptan son los mismos que están vendiendo nuestros países a los poderes extranjeros, por supuesto, y tu vida ya a estas alturas, porque ya cuando incorporan estos sistemas de crédito social y todo este tipo de cosas y van normalizando de a poco el uso de los microchips, que antes los consideraban, por supuesto,
una teoría de conspiración, como vimos, bueno, ahora tienen todo ahí encima de la mesa y como yo siempre les he dicho, eso es nada más que para ganar tiempo. Así que resulta que ahora estos bebés están desarrollando habilidades sociales y motoras a un ritmo mucho más lento, como reporta este estudio, de que los niños que nacieron antes de esta crisis. Y quizás lo más preocupante de todo es este efecto que parece ser independiente, dicen, de si las madres tuvieron o no COVID durante el embarazo. Así que este estudio es una prueba más del devastador costo que ha tenido que esta pandemia le está causando a los niños y que ya están experimentando niveles récord de obesidad, de infelicidad además, el retraso que ha habido en el desarrollo temprano también de los niños. Todo esto proviene de una investigación, una revisión en realidad de 255 bebés nacidos en el área de Nueva York entre marzo y diciembre del año 2020. El doctor Dani Dumitriu hizo un comunicado a la universidad del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, y él también además es pediatra del Well Baby Nursery de New York, del Hospital Presbiteriano Morgan Stanley, y dice con potencialmente millones de bebés que pueden haber estado expuestos al COVID en el útero e incluso más madres viviendo el estrés de la pandemia, existe una necesidad crítica de comprender los efectos del desarrollo neurológico de la pandemia en las generaciones futuras. Este equipo además investigó y analizó los cuestionarios entregados a los padres, también que se los hicieron llegar para poder evaluar aspectos del desarrollo de sus hijos. Alrededor además de la mitad de las madres del estudio informaron haber tenido COVID en algún momento durante el embarazo y la mayoría fueron asintomáticas o solo experimentaron síntomas leves según este estudio. Así que bueno, esto es algo que ya se venía hablando antes y son muchos los profesionales que han sonado la alarma respecto a el daño que están sufriendo los niños. Incluso el mismo doctor Dimitriou dice, a pesar de todos estos hallazgos que han sido impactantes, las autoridades de este estudio quieren asegurar a los padres que los efectos negativos de la pandemia pueden mitigarse. Así que el doctor dice, queremos que los padres sepan que los hallazgos de nuestro pequeño estudio no necesariamente significan que esta generación se verá afectada más adelante en la vida. Y habla de que esta es todavía una etapa de desarrollo muy temprana con muchas oportunidades para intervenir y llevar a estos bebés en la trayectoria del desarrollo correcta. Pero tenemos otra cosa que da cuenta de alguna manera de cómo está funcionando. Cuando usted ve las noticias y cuando usted ve la televisión, por ejemplo, se da cuenta y mucha gente dice, bueno, esto es completamente activismo, propaganda y no hay ninguna otra versión de los hechos, algo que hemos discutido bastante aquí en el programa y que tiene una explicación muy lógica cuando no vemos que se muestran, tratar de mostrar las dos caras de la moneda. Y ahí ya obviamente podemos hablar de activismo, podemos hablar de propaganda. Y este es un excelente ejemplo porque, por ejemplo, Facebook ahora se está apoderando y está liderando una campaña para apoderarse de las noticias locales. Y esto puesto, por ejemplo, estas noticias obviamente están en problemas ahora. ¿Por qué? Porque gran parte de las plataformas tecnológicas de redes sociales, por ejemplo, como Facebook o Meta, Zuckerberg, quien preside esa compañía y los teléfonos inteligentes, cambian regularmente la manera en que recibimos las noticias. Además, sabemos que todos los ingresos publicitarios se redujeron además para los periódicos locales y todo se concentró en lo digital. Se tuvieron que adaptar justamente a estas nuevas realidades económicas. Ahí tenemos el tema de los despidos que se han producido, reporteros que se han cansado además de servir a múltiples maestros, incluidos editores, lectores locales y tediosas responsabilidades en las redes sociales, por ejemplo, también en lugar de centrarse en la recopilación y la redacción de las noticias, que es lo que más falta hoy día. Así que, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Específicamente están redoblando todos los esfuerzos, ¿cierto?, para poder ahora usar a tus hijos con estas ideas afines, incorporarlos a estos programas, que específicamente, por ejemplo, el fundador de Facebook y otros, desde el año ya 2018, junto a las Big Tech, ha estado pagando estas salas de redacción para poder contratar reporteros ecológicos, por ejemplo, en un plan para sembrar los periódicos de pueblos pequeños en Estados Unidos con miembros del cuerpo
voluntarios que realizan un trabajo de servicio que es escribir este tipo de historia. ¿Cómo se llama esto? Se llama la Trusted News Initiative, que suena obviamente bastante y ridículamente orwelliana, como reporta un artículo aquí en pgmedia.com. Y en el fondo es un cartel de la información, que lo que trata de hacer justamente ahora es controlar las noticias ya ahora a nivel local, llevando a todos estos activistas adoctrinados que además reciben dinero por propagar estas ideas y que están utilizando principalmente en algunos de los estados indecisos, por ejemplo, para lograr que los secretarios de Estado o otros funcionarios locales cambien sus reglas electorales, por ejemplo, para facilitar el voto sin verificar las firmas, el tema del COVID, etcétera, 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 del tema del cambio climático y todo eso. Bueno, y según ellos, el Report for America dice que no quieren que los reporteros estos hagan periodismo de defensa, pero sí quieren crear un movimiento, un esfuerzo por restablecer el periodismo como una vocación y un servicio público. Somos idealistas sin disculpas. Esto se trata de luchar por la verdad y fortalecer nuestras comunidades, siempre con ese mismo discurso. Para hacer una idea general de lo que significa esto es justamente poder ahora, como les decía, censurar a nivel local y controlar la información a nivel local. Ese es justamente el objetivo que se permite, y no solamente tener el control dentro de las Big Tech y todo este aparato, ¿cierto?, digital, donde están estas grandes compañías controlando la información, los resultados de búsqueda, etcétera, sino que ahora también hacer este esfuerzo a nivel local, según ellos, para poder restablecer el periodismo como una vocación y ser idealistas y el tema del famoso servicio público. Ahora, lo que tienen en común estas personas, y ahí uno se puede dar cuenta, es justamente que todos las directrices bajan siempre de arriba. O sea, no vemos ningún trabajo intelectual ahí, sino que van repitiendo lo que les van mandando desde arriba, y para eso usan a jóvenes incautos, como siempre, para poder cambiar el mundo, el futuro. Deshacerse de las visiones de antaño y poder así establecer este nuevo hombre, este nuevo mundo, que es lo que estamos viendo que está sucediendo ahora. Entre todas estas cosas, por ejemplo, por primera vez, el fabricante de automóviles más vendido en Estados Unidos ya no es, por ejemplo, un fabricante de automóviles estadounidenses. Y ahora es Toyota, que ha vendido más automóviles en Estados Unidos que cualquier otro fabricante, dejando atrás al histórico General Motors fuera del primer lugar. Y esta es la primera vez, para que se hagan una idea, desde el año 1931 que General Motors no es el fabricante de automóviles más vendido en los Estados Unidos. Antes que ellos, Ford era el número 1. Así que esta es la primera vez en la historia, como van cambiando las cosas, que el fabricante de automóviles más vendido en Estados Unidos es una empresa extranjera, y Toyota ha estado en la cima de las ventas globales ya durante una década. Esto también me recuerda mucho, y a los que vieron ese programa, que se llamaba El Nuevo Orden de los Bárbaros, que ya se los mencioné, bueno, aparecía esto también. Cómo iban a ir cambiando todo esto para ir amalgamando, ¿cierto? Haciendo este Frankenstein. Creando este Frankenstein donde ya las naciones no tenían importancia como tal, y por supuesto había que bajar la calidad de los productos de las mismas naciones para que vinieran otras empresas a reemplazarlas, y con esto eliminar, por supuesto, el orgullo nacional y tantas cosas por el estilo. Ustedes sabrán el orgullo que sienten los norteamericanos por sus productos, y que ya no es tal como antes. Pero hay mucha gente que todavía, hay muchas compañías que trabajan en base también a ese orgullo. Ted Cruz ha hecho noticia, este senador republicano, porque ha hecho algunas declaraciones que han molestado a muchos. Y aquí lo vemos en una faceta más tratando de estar con los republicanos, donde según ellos ahora una ola roja va a superar a la Cámara de Representantes en las elecciones de las midterms, en la mitad del periodo de noviembre,
Y el senador republicano Ted Cruz de Texas ahora espera que esta sea seguida por una serie de investigaciones a la administración Biden y probablemente el juicio político del presidente Joe Biden. Así que ya están prometiendo de alguna manera en esto de empezar por lo menos con la narrativa de un impeachment para Biden si es que ganan, por supuesto, y su lista supera a la de los demócratas en la Cámara de Representantes, donde sienten obviamente que y se ven muy optimistas sobre el año 2022. Según Cruz, por ejemplo, las probabilidades de que los republicanos ganen la Cámara es de 90-10 y incluso dijo que sean más altas y a la vez dijo que es menos probable, por supuesto, que el Partido Republicano se apodere de la Cámara Alta. Así que dijo además que calculo nuestras posibilidades de que tomemos el Senado en 50 y 50 y creo que va a ser un año realmente bueno, pero es un mal mapa. Recordemos que además Cruz acaba de hacer unas declaraciones refiriéndose a lo que pasó el 6 de enero en Washington como un ataque terrorista. Y eso ha despertado obviamente la furia de muchos de los republicanos que tienen a este hombre como un estandarte político. Y una de las personas más frontales, a lo mejor más directas, inteligentes, dentro de todo el partido. Así que bueno, las últimas declaraciones de el señor Cruz no han sido nada muy bien recibidas por mucha gente, por supuesto. Y porque el problema es el problema es que nunca se habla de cuál fue el motivo que llevó a que se produjera este tipo de protesta. Y el objetivo es la corrupción política, o sea, el fondo, el trasfondo. Pero nadie está dispuesto a asumir el costo. Entonces desvían la atención hacia un lado, hacia el otro, tratan de sacar provecho político con esto. Pero obviamente lo que no les conviene es decir, bueno, ¿cuál fue la causa de todo esto? El descontento de la gente. El descontento. La falta de confianza en el sistema. La corrupción generalizada. Es ahí donde deberíamos estar poniendo el ojo y no en tratar de buscar culpables por todos lados, que en el fondo son las víctimas de un sistema corrupto y que no hacen más que manifestar su descontento. Ahora yo me pregunto cómo hubiese sido esto si hubiese sido del otro lado. Hubiese sido una causa social justa, por supuesto. Una batalla legítima por reemplazar un sistema corrupto. Porque eso pasó durante las manifestaciones que vimos en diferentes partes. No importaba si había violencia, no, eso no importa. El fin, por supuesto, justifica los medios. Así que no es más que hipocresía todo esto y vemos constantemente el mismo juego y la gente está cansada de eso, está cansada de no tener representantes y de este doble juego, de este doble discurso constante que agota y desmoraliza a las personas. Las personas ponen la confianza en alguien y después escuchan este tipo de declaraciones. La gente está cansada de eso. Quiere gente que sea simplemente de una sola línea y que por supuesto sea consecuente, que es lo que se pide. Así que tenemos una serie de profesionales de la salud mental que están hablando del fenómeno de la formación de masas o mass formation. Este fenómeno de la formación de masas que está siendo muy ridiculizado de manera rápida. Hay que poner mucha atención con eso. Inmediatamente han saltado los checkers para tratar de ridiculizar a las personas que están hablando de esto. Y es algo que es muy importante. Hay ciertas cosas que yo tengo que obviar aquí por razones obvias de la censura. Pero la formación masiva o esta mass formation, que es lo importante que puedan entender ustedes, es un fenómeno en el que las ansiedades de la sociedad, todas estas ansiedades por una amenaza común, por ejemplo, la gente percibe una amenaza común y eso genera, por supuesto, una ansiedad en la sociedad y que conducen a un pensamiento de grupo, que eso es lo más importante.
un pensamiento de grupo que es poco sobrio debido al fuerte deseo de la comunidad de combatir esta amenaza, ¿cierto? Y este fenómeno puede ocurrir en cualquier cantidad de especies, desde, por ejemplo, comportamientos de las bandadas en las aves hasta aceptaciones ideológicas, también narrativas en humanos. Lo que han estado advirtiendo estos profesionales de la salud mental es que se está produciendo este fenómeno de formación masiva, esta mass formation. Y esto siempre ha llevado históricamente no a una dictadura como la conocemos como tal, una dictadura clásica, sino que más bien ha llevado a las personas que siguen este fenómeno, a los países que siguen este fenómeno, a un sistema totalitario. Un sistema totalitario. En los seres humanos, por ejemplo, las formaciones de masas, ya sean de origen natural, como el caso de las plagas o construcciones sintéticas como las que, por ejemplo, se presenciaron en la Alemania nazi, a menudo se han explotado con fines políticos. Es ahí el peligro. Hay toda una ideología por detrás que está produciendo estos fenómenos de formaciones de masas. Así que la teoría esta de la formación de masas, que a todo esto los fact-checkers que yo estuve revisando decía que esto llegaban a tal punto que decían que no habían estudios ni antecedentes sobre esto, habiendo libros que se han escrito sobre el tema, bueno, negaban esta información y decían que esto era simplemente algo que se le había ocurrido a la gente, a estos profesionales de la noche a la mañana tratando de desacreditar un periodista barato o un activista barato o alguien pagado evidentemente por estas grandes corporaciones para poder desacreditar esta información, y sostenían que esto no era real en lo absoluto. Pero la teoría esta de formación de masas sostiene que la insistencia, por ejemplo, de la izquierda en este caso, en que solo existen dos estados o dos categorías binarias del estado de, por ejemplo, de inoculación de las personas. Es decir, una persona está completamente inoculada o no está inoculada. Y dicen que esto es una táctica para poder enfrentar a varios segmentos de la población entre sí, todo esto en un esfuerzo por coaccionar al interminable cumplimiento entre todas las personas. O sea, se produce finalmente un fenómeno donde entre las mismas personas se presionan, y esto es una táctica para crear el conflicto entre esos grupos y para terminar con el cumplimiento de las medidas de todas las personas. Esto, por supuesto, es un objetivo político que tiene detrás un plan mucho mayor, y además podemos considerar que, de acuerdo con la teoría de la formación masiva, esta mass formation, cuanto más absurda se vuelve la narrativa, con más fuerza se aferran a los absurdos muchos creyentes de la narrativa. Y este fenómeno, dice este artículo de WND.com, se produce porque los creyentes tienen tanto miedo a la amenaza pre-narrativa que es preferible seguir cualquier absurdo siempre que vaya acompañado de una promesa de liberación de la amenaza. O sea, el conductor es el miedo. Y ahí se pueden hacer varias referencias, a hablar de la división que hay en la sociedad actualmente entre las personas que tienen miedo, otras que no tienen miedo, algunas que simulan tener miedo pero para cumplir con las normas, pero en el fondo no tienen miedo. Es tan así esta situación, y prueba de ello es que no podemos hablar aquí de ni siquiera mencionar algunas de las cosas más importantes, por ejemplo, de este artículo que dicen referencia y relación al pensamiento de la formación de masas y cómo está actualmente afectando nuestra salud y cómo está negando ciertas realidades que hoy día salvan vidas. Así que es importante entender que hay que volver a comprometerse con la verdad y tratar de ir en búsqueda de esa verdad, de esas verdades fundamentales que, científicamente hablando, siempre la ciencia ha estado sujeta a mayor investigación, a estar en desacuerdo y a seguir investigando y cambiar los procedimientos de acuerdo a los hechos que arrojan esas investigaciones. Ese es un principio de la ciencia. La ciencia no es estática, es algo que constantemente va evolucionando de acuerdo a lo que se va descubriendo y a lo que se va probando, ¿cierto? Así que todo esto es importante entender
que hay que hacer ese esfuerzo por cuestionar las cosas y no quedarse con lo primero que me están ofreciendo. Vimos anteriormente cómo, por ejemplo, están utilizando a estos jóvenes para meterlos a estos programas donde pretenden obviamente cambiar la mentalidad de las personas e introducir narrativas que son absolutamente beneficiosas para ciertos grupos y para un determinado plan y objetivo político, ideológico en este caso. Y es más, muchos profesionales están advirtiendo del riesgo ya de salud mental de la población, una población que ya no está pensando de manera lógica, que no está utilizando la cabeza para tomar las mejores decisiones, para ir en busca de mayor información que me permita tomar decisiones más sensatas, ¿cierto? Más seguras de alguna manera, y están alertando de los grandes problemas de salud mental que hay actualmente y cómo poder salir de este proceso de formación de masas que siempre ha conducido a un totalitarismo. La prueba inequívoca de eso, por ejemplo, es la censura. El hecho de que no se consideren otras opiniones, de que esta gran masa de personas esté dispuesta sistemáticamente a negar otras realidades que viven otras personas o que interpretan de manera distinta a ellos. Prueba inequívoca de esto es el hecho de que cualquier opinión que vaya contra lo establecido por toda esta ideología que hay circundante hoy en día es tratado de ridiculizar inmediatamente y se mueven y se movilizan una serie y una cantidad extraordinaria de recursos para poder impedir que ese tipo de información circule o tratar de ridiculizar a quien la está propagando, por ejemplo. Y así, muchísimas cosas más. Hay un esfuerzo coordinado por poder suprimir la manera en que las personas piensan, que los seres humanos actúan, la naturaleza humana en sí. Lo vimos con el ejemplo en la noticia anterior, donde veíamos qué es lo que estaba pasando con estos robots en China que literalmente iban a través de la inteligencia artificial, iban a decidir el futuro de una persona. Si una persona pasa a lo mejor el resto de su vida en la cárcel o no, o si tiene una sanción. Imagínense lo que es poner todo este aparataje a trabajar, normalizar todo esto. Donde la misma gente a través de este fenómeno de formación de masas o de síndrome de Estocolmo vaya normalizando toda esta situación para poder entregarle finalmente el control a las máquinas, a la inteligencia artificial. Ya no va a costar nada, porque la gente ya va a estar preparada. Ya va a entender dentro de sí cuál es la amenaza y cómo todos sus esfuerzos van a estar en el fondo en tratar de salir de esa amenaza, salir de ese dolor, no experimentar ese dolor. Y si es necesario para hacer eso y tener que entregarle el control a las máquinas, no hay duda que lo van a hacer. La falta de debate, la falta de formación, la falta de acuerdos, de conversación, aquí es completamente fundamental. Una recomendación que hacía el otro día un psiquiatra, creo que el doctor McDonald, él decía algo muy importante, decía, si podemos dar una recomendación para poder salir de este proceso, es que usted no se quede solo, que no nos quedemos solos, que tratemos de buscar otras personas que de alguna manera vean lo que realmente está pasando, que tengan esa sensibilidad, que no hayan perdido el contacto con las demás personas. Y él decía, hay que crear grupos. Cree grupos, organice redes, a lo mejor puede ser por Telegram, por WhatsApp, da lo mismo, pero con la idea de que se junten físicamente. No solamente llevar todo esto al espectro digital, como está haciendo ahora. El proceso de formación de masas, además, se da, una de las componentes importantes se da la pérdida de empatía entre las personas. A las personas ya no le importa lo que le pasa al de al lado. Y es eso lo más peligroso. Vimos cómo pasó exactamente esto, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en el régimen de la Unión Soviética, después en el régimen nazi. Exactamente el mismo problema. La pérdida de la empatía con lo que le pasa al de al lado. Ya no importa si el de al lado se muere, no importa. O si se lo llevaron preso por pensar distinto. Eso no tiene la más mínima importancia.
Entonces, este doctor decía que había que formar estos grupos y mantener ese contacto, mantener el contacto con otras personas, para que no pasen todo este tipo de cosas que hemos visto en este programa, en las diferentes noticias. Porque siempre que estamos distraídos, hay que pensar quién se beneficia de eso. ¿Quién se beneficia? Yo lo he dicho hasta el cansancio, ¿quién se beneficia de la división social que hay hoy en día, por ejemplo? Y por eso es tan importante no politizar, identificar, claro, las amenazas, pero no politizar el discurso en este tipo de cosas. Porque la política es incompatible con encontrar una solución científica, por ejemplo. Y eso hay que entenderlo. Entonces, volviendo al punto, no hay que perder el contacto con otras personas que piensan a lo mejor como nosotros. Esas personas, el solo hecho, él decía, el solo hecho de interactuar nos va a permitir no entrar en este proceso de formación masiva. Nos va a permitir mantenernos al margen, de alguna manera, y mantener, sobre todo, nuestra salud mental. Así que es muy importante que usted, independiente de la posición que tenga o de lo que usted crea, es muy importante que no perdamos esa capacidad de empatizar con el resto. Que no nos hagan creer que no importa lo que le pasa al de al lado. Porque una vez que entramos en ese camino, va a ser prácticamente imposible salir de ahí. Y eso va a dar paso a una tiranía, esta vez con todo lo que hemos visto en el programa, de cómo se está utilizando la tecnología, una tiranía del que yo le aseguro que va a tener que finalmente pelear contra las máquinas como un John Connor para poder salir de ahí. Y vamos a vernos inmersos en un mundo de ciencia ficción. Y no nos vamos a haber dado cuenta ni siquiera cómo llegamos a ese punto. Así que siempre hay una oportunidad, siempre hay una manera, y para eso tenemos la inteligencia, para eso tenemos un corazón también de revertir las cosas y no caer en este tipo de juegos. Esto sin duda hay que seguirlo investigando, porque ustedes saben que aquí nadie tiene la última palabra, y como siempre les digo, no crean nada de lo que sale acá, solamente tomen esto como algo referencial, para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones, discrepar, buscar más información, por ejemplo, que es lo más importante. Y a eso nadie debería tenerle miedo a eso. Ahora, si usted ya está temiendo como piensa otra persona, usted ya tiene un problema. Porque no está aceptando parte de la naturaleza humana. El hecho de que no todos somos iguales, el hecho de que no todos pensamos de la misma manera, no todos sentimos de la misma manera, eso es un hecho. Y eso es un fenómeno natural. El creador quiso que eso fuera así. Y yo creo que ese tipo de cosas tenemos que mantenerlas intactas. Así que bueno, ha sido un placer como siempre empezar este programa este año, cuando ya es, como les decía, 7 de enero del año 2022. Y no puedo irme, por supuesto, sin agradecer a la gente que coopera con el canal y que hace posible toda esta gesta, ¿cierto? Que nos permiten seguir, a pesar de las dificultades, seguir con este trabajo. Agradecer a Acidal, que nos invitó 2 cafés aquí, a través de los links que están en la descripción del video. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Acidal, por tu aporte. ¿Quién más nos ha cooperado en esta semana? Una semana tan complicada para poder partir el año, entre tantas cosas que están sucediendo, donde hemos perdido tanto, pero también hemos ganado mucha experiencia, hemos ganado quizás mucha sabiduría para enfrentar a lo mejor algunos conflictos. Todos tenemos nuestros conflictos, estamos viviendo muchos problemas, separación de las familias, por incompatibilidades, por ejemplo. Pero aún así, la gente trata de aferrarse a sus principios. Marta Godoy, muchísimas gracias por apoyarnos aquí en el programa, que también nos apoyó
a través de Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias, Marta. Suma y sigue la gente que cree en este proyecto y que yo siempre le estoy tan agradecido, porque cada día está más difícil sentarse aquí para poder grabar un programa donde hay que omitir prácticamente todo lo que es realmente relevante. Y eso, cuando estamos viviendo de esa manera, es muy complicado. Howard R., muchísimas gracias. También nos apoyó a través de Buy Me a Coffee. Carlos, le deseo un estupendo año 2022. Que Dios bendiga a usted y su familia, pese al gran reto que enfrentará Chile a nivel macro. Le deseo mucha paz y tranquilidad para enfrentar los nuevos desafíos. Y a nivel micro, le deseo mucho ánimo para que sea lo más llevadero posible y así seguir esta lucha incansable de mostrar la verdad a las personas que todavía ven y están en la oscuridad. El bien siempre gana, nunca hay que perder la fe. Saludos desde Francia. Opiniones de, muchísimas gracias, Howard, opiniones de algunas de las personas que nos envían aquí al programa y que voy a tratar de leerlas e incorporarlos más en el programa, teniendo en cuenta que prácticamente aquí no se hacen programas en vivo, que es algo que me gustaría también hacer, pero todavía estamos con algunas dificultades técnicas para hacerlo como me gustaría hacerlo, así que vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a pasar ahora a nuestra plataforma, mientras les cuento un poco de cómo este canal se financia gracias a la ayuda de todos ustedes. Y por ejemplo a Roberto Collado, muchísimas gracias por tu apoyo, Roberto, eres genial. Gracias, Carlos, por tu dedicación. Me pone tiempo y energía en preparar y compartir con nosotros temas de mucho valor, además de tus conocimientos y otras buenas cualidades que tienes. Aprecio mucho tu humildad, en particular cuando te refieres al creador. Un abrazo grande, Roberto. Muchísimas gracias, amigo, por apoyar aquí el canal también. Jessica P. Cárdenas. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias. Con la mejor voluntad, bendiciones y éxitos en este año 2022. Bendiciones y éxitos para todos en realidad. Así que vamos a hacer extensivo eso para todos los que nos apoyan aquí y que escuchan además el programa, que nos ayudan a compartir, que como siempre les digo es lo más importante. Es cosa de que ustedes busquen algunos videos del canal en YouTube y se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo que es tan importante compartir. R. González, muchísimas gracias. Otro de nuestros amigos que nos apoya junto a Carolina Romero también a través de Flow. Muchísimas gracias, Carolina Romero. Eres genial. Y así, esa es la manera en que construimos esto entre todos nosotros. Hemos construido este canal que no sería absolutamente nada sin la ayuda de ustedes, sin los buenos deseos y el ánimo también que dan. No es fácil, como les decía, tener un medio como este en un tiempo como el que estamos viviendo, pero con la ayuda de Dios, con un poco de humildad y tratando de ser elegante en la comunicación, hemos visto que hemos podido lograr algún tipo de cosas y mantenernos en el tiempo. Así que bueno, se vienen algunos cambios, se vienen algunas novedades, por supuesto, este año. Manténganse atentos aquí al canal. Si quieres, por supuesto, apoyarnos abajo, como siempre les digo, vas a encontrar todos los enlaces para que nos sigas apoyando este año también, para poder generar muchísimo más contenido y poder llevar este mensaje a muchas más personas. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad aquí en Contracultura News. Hasta la próxima.